Entonces, entramos en materia. Vamos a tratar de dar unas nociones generales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, cómo se compone esto, no tan cuadrado, ¿verdad?, como lo dicta la ley, sino más que todo va a ser como un intercambio, un conversatorio. Pueden intervenir cuando así lo desean para poder intercambiar con ustedes puntos de vista, reflexiones, posiciones, comentarios, en fin, está abierto el espacio para que ustedes hagan su intervención. Obviamente vamos a atacarlo desde el nivel institucional, del nivel municipal y a nivel de comunidades, que es un poco el cambio de paradigma, ¿verdad? Cuando estamos hablando de paradigma, significa que estamos cambiando de enfoque y estamos generando un nuevo giro. Básicamente eso se debe al mandato de Sendai, donde más o menos 161 países en el 2015 firman Sendai, que es un acuerdo de Naciones Unidas para promover la gestión del conocimiento, el tema de la resiliencia y el tema de comunidades abiertas en torno a un tema que se llama corresponsabilidad. Un tema que se ha venido relegando porque en el siglo XX, el siglo pasado, casi todo el tema de la gestión del riesgo realmente era una gestión de la emergencia, gestión de la respuesta, que estaba muy basada en un enfoque asistencialista y prácticamente victimista. Ese fue un enfoque muy fuerte que se generó de 1960 al 2000, básicamente en el periodo de posguerra, después desgraciadamente después de 1945. En Costa Rica surge a partir de 1963 con las erupciones del volcán Azú, que generó prácticamente un desastre en la ciudad de Cartago y empezó a replantear también el manejo de cuenca, ¿verdad? Porque fue en la cuenca del río Reventado donde tuvimos un lajar que generó aproximadamente unos 115 muertos según la data que hay disponible de los historiadores de esa época. Y básicamente de fuentes de información que es el ICE, que es el que generó todo el estudio hidrológico de la parte hidrodinámica para entender cómo trabajó la cuenca, en este caso asociado a todos los productos y las erupciones volcánicas que fueron del 63 en el 76. Y después de ahí se viene el tema del volcán Arenal en el 69. Y fue precisamente en ese periodo cuando, en esa década, que los volcanes nos mueven a nosotros en el tema del desarrollo y generan un impacto en la economía, porque en ese entonces la economía de Costa Rica era bastante débil. Surge la Ley Nacional de Emergencia, vea que se llama Ley Nacional de Emergencia. Entonces, que surge al mando de la Comisión de Emergencia y la comisión era concebida como un comité ad hoc, o sea, un comité de momento, un comité que básicamente se vuelve asesor de Casa Presidencial para manejar la crisis. Básicamente, entonces se pensaba en una crisis de carácter momentáneo y donde estaba en aquel entonces dirigida por un ingeniero muy reconocido que es Jorge Manuel Dengo, prácticamente uno de los fundadores del Instituto Costarricense de Electricidad, y ahí prácticamente empieza a pensarse en temas de prevención. No obstante, la prevención empieza a aparecer hasta más o menos en 1980, donde empieza a salir con mayor fuerza a nivel de las universidades, básicamente la Universidad Nacional Autónoma y la Universidad de Costa Rica. Básicamente ahí surgen pensadores donde empiezan a ponerle pensamiento al tema del desastre, ¿verdad? Básicamente ahí surge toda una experiencia y surge inclusive un congreso también promovido por la Comisión de Emergencia, inclusive antes del huracán Juana, que fuera uno de los preliminares y que nos dejara una historia en cuanto al proceso de atención. Voy a ir un poquito más rápido porque si no el tiempo no nos alcanza. Ustedes, si tienen alguna consulta, por favor, me la hacen llegar y con mucho gusto nos detenemos. Me gusta empezar con este mapa porque tenemos un sesgo territorial. Costa Rica no es la parte continental solamente los 50.100 kilómetros, sino que realmente es un territorio que tiene más de 565.000 kilómetros cuadrados. O sea, es un territorio que es 10 veces más grande de lo continental. Y hago la acotación con esto porque a veces nos quedamos que la gestión del territorio es solamente la parte continental y actualmente se están haciendo cambios
para ir hacia la parte marino-costera. De hecho, parte de la tectónica de placas está en la zona del Pacífico y Mar Caribe, ¿verdad? Que son territorios que tienen que ser vigilados intensivamente, y en la actualidad hay cierto instrumental que nos permite, por ejemplo, advertir tsunamis. El más reciente es una boya inteligente que se colocó en la isla del Coco, que la está manejando el CINAMOT, para advertir tsunamis. Eso es eso tiene que ver un poquito con el concepto de sistema de alerta temprana, pero está muy ligado al tema de la tecnología, y todavía nos falta mucho camino en el tema de bajar la alerta temprana al tema comunitario, que es un tema más horizontal y un tema más aplicado, porque a veces se nos queda pegado en la parte de los expertos o en los documentos, y en las comunidades resulta que a veces es un poquito difícil operativizarlo, o sea, volverlo práctico, ¿verdad? Entonces, repasando algunas cuestiones que ustedes han visto en las lecturas, es como profesores anteriores, realmente nuestro país es un país de multiamenaza, o amenaza combinada, y de vulnerabilidades diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que tenemos vulnerabilidades en diferentes contextos, que tienen diferente intensidad y magnitud. No podemos tener una vulnerabilidad específica para todo el país, sino que tiene diferenciaciones que va a variar de acuerdo a la región, al cantón o a unidades más sistémicas como las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Todas tienen vulnerabilidades diferenciadas dependiendo del grado de impacto que esté en la actualidad. Entonces, no es lo mismo hablar de la cuenca del Sarapiquí que la cuenca del río Zapote. Son contextos totalmente diferentes y tienen vulnerabilidades, aunque parecidas en nombre, son completamente diferentes. Por ejemplo, el caso de la pobreza, que es una que se habla mucho, son totalmente diferentes porque los procesos sociales son muy diversificados en ambas cuencas. Y eso tiene una importancia actualmente cuando usted va a medir y calcular el riesgo a nivel de cuenca, ¿verdad? El otro, aquí algunos tipos de imágenes relacionados con el tema de multiamenaza y de vulnerabilidad de forma conjunta. Aquí tenemos toda la parte de la dinámica hidrometeorológica, que en Costa Rica es bastante alta porque prácticamente estamos en una zona intertropical, y entonces los fenómenos están cambiando muy rápido. De hecho, el cambio climático en Costa Rica va a tener en los próximos años, de aquí al 2050, de acuerdo al IMN, variaciones importantes que van a significar cambios en la precipitación y cambios también en el tema de la sequía. Entonces estamos enfrentados a escenarios futuros que tienen que ver con más inundaciones y posiblemente con mayor intensidad de la sequía, que son temas que se las traen en términos de pérdidas y daños para el país. Lo otro, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí donde está el puntero, se ve el puntero. Tenemos la geodinámica externa, ¿verdad? Con el caso de deslizamientos e inundaciones que constantemente nos pasan la factura. De hecho, los eventos que en el país generan mayores daños y pérdidas son los deslizamientos y las inundaciones, porque la frecuencia está entre un 60 y un 70%. ¿Qué quiere decir? Que al año son los eventos que más se repiten y los que generen más, pongámoslo así, más carrera, ¿verdad? Entonces, constantemente tenemos que estar generando algún tipo de alerta para que las comunidades no sufran los daños. Estas son algunas imágenes. La del centro tiene que ver con la geodinámica interna, a la cual hay que ponerle atención, porque la recurrencia es bastante significativa, ¿verdad? Estamos asociados al tema de la tectónica de placas, a los procesos de subducción, tanto del Caribe como del Pacífico, mayormente sí del Pacífico, pero los nuevos estudios demuestran que la placa Caribe también tiene una importancia significativa, especialmente cuando consideramos el terremoto de 1991, ¿verdad? Que prácticamente nos cambió la cuenca del río Banano, la cuenca del Telire-Zixaola y la cuenca del río La Estrella. Inmediatamente repercutieron cambiando el nivel de base local y generando cambios en la geomorfología local, que también repercutió en una mayor intensidad y aparición de deslizamientos y en una mayor presencia de inundaciones. Ese periodo fue intenso, del 91 más o menos al 2002, donde tuvimos ese proceso muy activo. Y el otro tema que nos está muy asociado a muchos de los participantes acá es el tema volcánico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos imágenes del volcán Turrialba,
donde hemos acumulado una experiencia importantísima, no solo en temas de la atención, el monitoreo, sino también de la regulación territorial. Entonces ahí ya hay músculo, digamos así, capacidad instalada por medio del gobierno local, en caso de la Municipalidad de Turrialba, donde ya se apresta a hacer regulaciones para el uso de la tierra en esa zona específica, ¿verdad? Esperamos que ese conocimiento pueda ser trasladado al Rincón de la Vieja para poder aplicarlo en el corto plazo. Bueno, la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial siempre van a traer problemas. Son temas pesados. Cuando decimos pesados es que a veces nos cuesta poner de acuerdo entre instituciones, entre actores sociales y entre actores privados. Porque el ordenamiento territorial no solo le corresponde al Estado, sino también a quien usan y usufructan el territorio. Cuando digo eso, significa a quienes hacen algún tipo de actividad en el territorio, cualquiera que sea, vivienda, transporte, explotación agropecuaria, turística, desarrollo en general, ¿verdad? Entonces vamos a tener que consensuar una visión en torno a cómo calza todo lo que tiene que ver con prevención, preparativos y respuesta en acciones más específicas ligados a los planes reguladores cantonales. Ahí tenemos una deuda enorme todavía, que todavía no se ha subsanado, cuesta todavía, y en eso estamos trabajando. Esta lámina es muy integral, intenta explicar cómo están conectados todos los actores que intervienen en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Hace un intento por visualizarlos, ¿verdad? No obstante, puede haber algunas carencias en términos del espacio de la misma gráfica, pero están los principales. El gobierno local ahora pasa a ser un actor muy importante a partir también de la modificación de la ley en el 2020. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Tiene una instancia que poco a poco vamos a ir conociendo, que es el COE. Para los que ya lo conocen, genial, mejor, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Está establecido por ley y es prácticamente el centro neurálgico de toma de decisiones interinstitucionales. Es un centro de toma de decisiones gerenciales y la gente que está ahí tiene que tener capacidad para mover recursos institucionales al área de crisis, al área del desastre. Pues se llama Centro de Operaciones de Emergencia, donde una de las áreas claves es la toma de decisiones gerencial, la capacidad para mover recursos humanos, financiero y material a la zona cero, a la zona de impacto, y además de eso, la capacidad para evitar que la gente no sea dañada, ¿verdad? Entonces ahí tenemos instituciones de primera respuesta en ese grupo, donde está Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, el Tránsito, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguros, y son el grupo élite, digamos así, porque ahí te encuentras gente que tiene muy buen músculo para la toma de decisiones de carácter operativo, es más que todo para atender la crisis, ¿verdad? Y este grupo está muy conectado con Casa Presidencial para mover también recursos de carácter político, ¿verdad? Generalmente cuando tenemos un desastre a escala nacional, el COE se activa automáticamente por medio de unos controles que se llaman procedimientos y protocolos, ¿verdad? Esos son como las dos partes neurálgicas, lo que es el gobierno local, que ahora tiene un peso enorme, y otra instancia que está muy ligada a este triángulo es el Comité Municipal de Emergencia. El Comité Municipal de Emergencia tiene que ver como un brazo de apoyo de las instituciones, pero aquí hay una diferencia. Lo comanda la municipalidad. El CME prácticamente es un brazo de apoyo que se le agrega y se le pone al servicio al gobierno local en situaciones de preparativos y de respuesta. Eso es fundamental para entenderlo, porque esa triada es lo que nos permite manejar la crisis a nivel país, ¿verdad? Sea donde sea y dependiendo de la magnitud de la crisis o emergencia que se esté generando. Esa triada la vamos a ver, la vamos a seguir estudiando porque está establecida por ley, no la podemos brincar, cada vez está siendo fortalecida. Y hay otra que está siendo cada vez más impulsada por muchos mandatos de tanto la cooperación internacional como por esquemas de lo que se llama ODS, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se llaman las organizaciones locales, las organizaciones comunitarias. En este caso Costa Rica lo tiene, se llama comités comunitarios de emergencia, los CCE.
Esas son instancias que apenas están creciendo, que apenas están formando y que han venido de menos a más a partir del huracán Otto. Posiblemente en el pasado ya habían, pero ahora empiezan a tener una formalidad en cuanto a estructura, en cuanto a la formación de líderes, se tiene más claro el concepto y además entendiendo que esta es una instancia de la sociedad civil organizada. Cuando estamos hablando de sociedad civil organizada, es sociedad civil que su mayor recurso es el voluntariado. O sea, quiere decir que es un recurso humano no pagado. Entonces, esta participación abierta a la sociedad le permite a las comunidades organizarse para hacer procesos de trabajo en la prevención, en los preparativos y en la respuesta, básicamente. Lo ideal es tener una buena cantidad y calidad de comités comunitarios de emergencia, pero en la actualidad todavía nos falta que cubrir algunas áreas. El dato que manejo anda alrededor de unas 600, 650 comités, pero los datos que hemos estudiado significa que aproximadamente entre 120 a 150, 160 realmente reúnen las condiciones de comité comunitario de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos ya tienen cierta capacidad instalada, tienen juntas directivas y tienen brigadas de apoyo comunitarias para poder para desarrollar programas y proyectos vinculados con la gestión local del riesgo. No voy a entrar en detalle de cada uno de estos porque tiene que ver con el basamento que está fundamentado en la ley 8488 y que ustedes la tienen en el aula virtual, entonces nada más es revisar. Entonces esta lámina les va a quedar ahí, pero porque nos da una idea de cómo trabajo. Y luego aquí a nivel superior tenemos una junta directiva que es la que se encarga de trabajar en la parte preventiva, pero el mayor músculo que tiene en la actualidad, en los últimos 10 años, la junta directiva son los proyectos de reconstrucción, o sea, lo que es post-desastre, en esos proyectos, los decretos de emergencia, donde se generan las obras de recuperación que tienen una duración de 5 años en Costa Rica. Después de pasados 5 años, ya no se puede hacer absolutamente nada. Generalmente son planes de inversión a nivel cantonal para reponer, reconstruir el daño, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 vías. El sistema funciona en la vía ordinaria, todo lo que nos permite hacer la Contraloría General de la República, la ley misma, en la vía ordinaria, que quiere decir que tiene un plazo. Ese plazo está establecido por 1 año. Básicamente tiene que ver con activación de presupuestos institucionales para desarrollar una serie de actividades que deben estar planificadas, generalmente en un PAO. Un PAO es una planificación anual en la cual se define qué es lo que vamos a hacer durante el 2022 para la materia de gestión del riesgo. Y la vía de excepción ya es más delicada porque tiene que ver con la intervención que hace el Estado cuando algo nos golpea, o sea, cuando tenemos el riesgo manifiesto. Recordar que el riesgo manifiesto tiene que ver con la concatenación o sea, la unión de la amenaza con la vulnerabilidad en un tiempo y espacio específico. O sea, cuando tenemos la crisis. A eso le llamamos riesgo manifiesto porque las dos están trabajando y tenemos que usar recursos extraordinarios para poder atender la crisis, ¿verdad? Entonces, eso se llama vías de excepción porque nos tenemos que saltar la vía ordinaria para responder con recursos de capital, recurso humano y financiero para actuar. ¿Ok? Tenemos la amenaza ya bastante estudiada, donde vamos a entenderlos como procesos naturales, ¿verdad? Que también pueden ser mixtos y que eventualmente van a generar daños potenciales a las personas, los bienes y propiedades. Claro, tienen que tener el factor E, que es el factor de exposición, o sea, estar directamente expuestos a ella, ¿verdad? Entonces, básicamente toda la información que se trabaja en la actualidad es de carácter indicativo, o sea, no es restrictivo. Toda la información que se da es para advertir, señalar y orientar. Aunque se integran los planes reguladores, la misión que tienen la información de amenaza es advertir, señalar u orientar de que usted está expuesto a un daño potencial o a una probabilidad de tener pérdidas, ¿verdad? Y luego esto lo hemos venido tratando exhaustivamente porque eso es universal. Tenemos la amenaza más las condiciones de vulnerabilidad. Esa va a variar, las condiciones
puede ser tratada de forma diferente de acuerdo al método, pero siempre está sujeta a un tema de exposición, de fragilidad y obviamente de las condiciones de resiliencia. Después vamos a estudiar un poquito la resiliencia y eso nos va a generar el riesgo. Y finalmente el riesgo está definido como una probabilidad, o sea, una probabilidad de que se presenten pérdidas en un momento determinado de manera tal que afecte a la parte económica, la parte social y la parte ambiental. ¿Verdad? Y ya conocemos esta parte, pero aquí tiene una característica diferente porque también vamos a pesar lo que son las capacidades locales. Si antes hablábamos mucho del tema de amenaza y vulnerabilidad para entender cómo se están relacionando esos elementos y poder entender cómo trabaja el escenario del riesgo de desastre, ahora vamos a meter la palabra capacidad. Tenemos que medir cómo está el entorno en cuanto a sus capacidades locales y vamos a hablar de capacidades locales con aquellos que las tienen. ¿Quiénes las tienen? Los actores. Esos actores principalmente son comunidades organizadas que tienen una estructura y un formato a través de liderazgos y composición orgánica. Puede ser, por ejemplo, una asociación de desarrollo, una cooperativa, e inclusive podemos hablar de instancias como también la empresa privada y obviamente las instituciones, ¿verdad? Entonces, las capacidades locales es donde vamos a colocar todas las herramientas para ir a vencer lo que es el riesgo. Y vencer el riesgo significa reducirlo, ¿verdad? Reducirlo o minimizarlo. Aunque los especialistas establecen que nunca vamos a tener riesgo cero, no es posible. De acuerdo a varias referencias de investigación, no es posible tener riesgo cero cuando está imperando una dinámica de amenaza en un entorno de vulnerabilidad. Entonces, cuesta tener riesgo cero. No obstante, hay varios conceptos para empezar a dominar el tema. ¿Verdad? Esta es una gráfica que nos ayuda a entender un poquito mejor el modelo, donde tenemos siempre que trabajar el tema de la zonificación de amenaza, de ahí importancia la cartografía de la amenaza, o sea, todo lo que nos ayuda a entender dónde están las cosas, en este caso, dónde está la amenaza y cuál es su extensión, cuál es su intensidad, cuál es su magnitud, cómo trabaja, ¿verdad? Eso es la zonificación de la amenaza y trabaja sobre un espacio definido. Ese espacio definido generalmente puede ser artificial como un cantón, que a veces no responde a los sistemas naturales, o puede ser un espacio estrictamente natural como es la cuenca hidrográfica. Quienes ya están en el laboratorio de Google Earth van a entender muy bien a lo que me refiero cuando armaron el mapa de amenazas de la cuenca de río Zapote. Ahí se ve claramente cómo domina la amenaza sobre la cuenca y ahí encontramos la amenaza que tiene que ver con el tema sísmico, con el tema de deslizamientos y obviamente con el tema de inundaciones. Es bastante complejo porque a veces generamos un sesgo creyendo que la cuenca solamente es el agua, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Y a veces generamos el sesgo de creer que la cuenca solo inunda, ¿no? Si vieron las herramientas de Google Earth y el escenario de amenazas, tenemos que la cuenca del río Zapote es altamente compleja. Entonces, hay que estudiar la profundidad y estamos aquí pegados nada más en la zonificación de la amenaza. Todavía nos falta la zonificación de vulnerabilidad para comprender cómo se construye ahora sí el escenario de riesgo de desastre. ¿Verdad que ahora estoy diciendo escenario de riesgo de desastre? ¿Por qué? Porque vamos a agregar la vulnerabilidad. Generalmente la vulnerabilidad se puede pesar por los elementos de exposición, entonces generalmente usamos lo tangible. Lo tangible es el puente, la carretera, la línea de electricidad, el número de viviendas, el número de edificios públicos, obviamente las personas y su ubicación con respecto a la amenaza. Esos son elementos tangibles que se pueden cuantificar y cualificar, ¿verdad? Pero también hay otros temas que están asociados a ellos, sobre todo, por ejemplo, para una unidad familiar, el tema económico. Entonces, el tema económico yo sí lo puedo expresar en términos de rangos de acceso al recurso económico, ¿verdad? Para tener una idea clara quién puede hacer, quién está más en desventaja que otro. Es una forma de medir la vulnerabilidad y ahora se utilizan muchas técnicas para aproximar la vulnerabilidad social y económica y también ambiental. Entonces, ahí cuando tenemos las dos zonificaciones, podríamos hablar de escenario de riesgo de desastres y generar algunos cálculos y tener con eso una evaluación aproximada
se llama un proxy. Un proxy es que yo tengo un acercamiento y ese acercamiento me pide, mira, esta área va a tener posibilidad, probabilidad de riesgo en los próximos 5 años o dentro de los próximos 15 o en los próximos 20, porque podemos ver que tenemos una inundación probable con un periodo de retorno dentro de ese tiempo, teniendo la data para calcularlo. Y en fin, puede afectar a este entorno que es altamente vulnerable. Eso es un poco la idea generalizada de cómo podríamos decantar, o sea, cómo podríamos comprender cómo trabajan estos en la realidad. Ahorita vamos a ir a ver unos ejemplos más prácticos. ¿Ok? Este es un tema, no se asusten, pero hay que traerlo a colación porque así se está trabajando en los modelos. Es muy sencillo para la gente que está familiarizada con la geoinformación. Vamos a irnos a este lado de acá, no sé si ven el mouse. La parte que estoy aplicando el mouse tienen que ver con la data básica. Cuando estamos hablando de la data básica, esta es la misma que ustedes tienen en Google Earth que yo les pasé. En el laboratorio está, por ahora tenemos, para que la gente aprenda, hicimos un ABC muy sencillo para que aprendan a usar, agregamos topografía, los que fueron curiosos y agregaron información de geomorfología y geología que sí está en el repositorio digital, van a poder armar ese modelo de amenaza. Aquí está parece un poco complicado, pero no es nada complicado, ¿verdad? Y entonces vamos a entender cómo trabaja la topografía, el suelo, el terreno, en el contexto de dónde está la población, ¿verdad? En este caso, del área que me voy a referir, que es la cuenca del río Zapata, en dónde está Opala, dónde está Canalete, y todas las comunidades con base en ese contexto. Después puede aplicar algunas funciones, eso es todo, que tiene que ver con el tema de cuánto cuesta, pongámoslo así, le pongo cosas de costos a las cosas y empiezo a generar escenarios de qué pasa si ocurriera que la inundación se volviera a dar con la misma intensidad que se dio con el huracán Otto, o qué pasa si se diera un terremoto de magnitud 6.0, porque si vieron ahí los que estudiaron la parte potencial sísmico, vimos que tenemos fallas locales activas. Ahí están los datos del epicentro y la parte de arriba está dominada por fallamiento local. Entonces, esa área tiene potencial para generar terremotos importantes de 6.0 que me puede bajar la cuenca. Entonces, eso, cuando lo pensamos así, ¿qué pasa si estamos haciendo un escenario de riesgo de desastre? Y ahora lo que ponemos es agregar las tablas contables, cuánto perdemos, cuánta gente puede morir, cuánta gente puede salir lesionada, cuántos puentes voy a perder, cuántas carreteras están altamente vulnerables porque no cumplen las condiciones de ingeniería, etcétera. Eso es un poquito para explicar esa gráfica que nos ayuda a entender cómo trabaja, ¿verdad? No voy a referir al concepto, eso está en la ley, pero vamos a avanzar que la amenaza también es igual al peligro latente, ¿verdad? Tiene una mecánica de ocurrencia basada en probabilidades, ¿verdad? Tenemos diferentes amenazas. Las hidrometeorológicas que ya establecí que son las que más se producen en esa área con la norma estadística determinada por el IMN, Instituto Meteorológico Nacional, entre el 60 y el 70% de los eventos casi van a ser de carácter hidro, pero no necesariamente los más dañinos, ¿verdad? Porque un terremoto puede ser más dañino, aunque su aparición en el tiempo sea más larga. Serían las amenazas geológicas, que estoy hablando así. Eso se refiere a la geodinámica interna, porque ocurren en la parte interna del planeta, de la corteza terrestre. Y las amenazas biológicas ya las aprendimos muy bien con el COVID. Ahora prácticamente todo el mundo conoce lo que representa esa amenaza biológica tan extensiva como la pandemia, y ya entendimos lo que representan las epidemias. Y entonces habrá que generar todas unas lecciones aprendidas y para prever que cuando se vuelva a presentar en el futuro, tener ya la capacidad instalada para hacer un mejor frente. Y tenemos que revisar eso. Todavía no se ha hecho, por cierto, ¿verdad? En esta parte interesa repasar porque la amenaza por sí sola no es la expresión cartográfica. No es solamente una línea de falla, sino que también tiene que ver con toda su mecánica de funcionamiento, sus orígenes y la forma en que está diseñado el proceso. Por ejemplo, en su magnitud, intensidad, frecuencia, duración, extensión. Estamos hablando de la parte espacial,
parte geográfica, en la parte de velocidad de impacto y en la dispersión que podía darse una vez que el evento se dispara, ¿verdad? Podemos hablar de un tajar, a veces entrecomillado avalancha, también se conoce como flujo de detritos y de lodo, ¿verdad? Entonces, esos factores pueden ser medidos a través de eventos que en el pasado se han presentado, ¿verdad? Entonces, se toman modelos, por ejemplo, lajares que han ocurrido en el caso del río Reventado, el mismo volcán Arenal, el mismo volcán Rincón de la Vieja, Turrialba, y esos mismos se toman todas las medidas, como están reseñadas acá, para conocer qué tan potencial se pueden dar en otras áreas del país. Y es así como trabajan, pero para eso se requiere data, estadística, mediciones de las características del proceso natural y también conocer en el terreno el comportamiento de esto para poder hacerlo. Pero generalmente van a andar en esta área, ¿verdad? Van a andar en el tema de magnitud, intensidad, frecuencia, duración, extensión, velocidad de impacto y la dispersión. Eso va a ser importantísimo, porque son las variables que si, digamos, yo trabajo en un gobierno local, yo le voy a pedir, si hay una compañía o una empresa que le va a aportar esa información a la municipalidad, entonces yo le voy a pedir esos parámetros, ¿verdad? No solamente la expresión cartográfica, sino que también tenga estos criterios para poder tener una idea clara de la dimensión real de la amenaza. Esto no lo voy a tratar por tiempo, pero ya está en una gráfica y también hay material que explica esta clasificación. Entonces, ya me refería a eso intensivamente, pero ahí recoge caracterizar la amenaza, la recolección de los datos, los mapas van a jugar un papel importante dependiendo de la escala. Generalmente tenemos las escalas medias, 1.50, 1.25.000. Para escalas como PALA, realmente ahora se ocupa escala 1.10.000 y 1.5000, son escalas de gran detalle. Para poder tener una mejor calidad de la data y poder tener mejor escenarios de riesgo de desastres. Y generalmente se está colectando la información de manera digital con miras a futuro, ¿verdad? Me refiero a la actualidad y con miras a futuro para poder aplicar mejores herramientas de interpretación de los datos y los modelos, ¿verdad? Y obviamente, claro, es importantísimo la experiencia de las comunidades, ¿verdad? La parte anecdótica también se conoce como el saber comunitario, que está cada vez más en boga porque hay un aporte de data fundamental para nutrir los diferentes modelos. Sin ellos, prácticamente los modelos se quedan estrictamente en la parte física, sin poder interactuar con la experiencia, ¿verdad? Ese conocimiento que a veces no está en los modelos. Y entonces surge la importancia de ahora tomar con más fuerza la parte de la experiencia comunitaria, especialmente de lo que se vive en desastres previos. Aquí alguna matiz para la priorización, siempre hay que priorizar cuando estoy trabajando en un contexto, como el caso de la cuenca del río Zapote o el caso del Cantón de los Chiles, o el caso del Cantón de Guatuso, yo tengo que generar una prioridad. Esa prioridad va a generarse por pesos. Generalmente utiliza un criterio de frecuencia, el área que se impacta con esa recurrencia, la intensidad y la magnitud que está relacionada más que todo con la fuerza y de la extensión del daño posible y la forma en que se manifiesta, ¿verdad? Y la importancia para la comunidad, que eso se llama criterio de expertos. Generalmente las tablas se consulta a varios especialistas para poder tener los valores de referencia. Técnicamente se llama heurística, porque tenés que utilizar criterios de personas que ya conocen con la experiencia, con la ciencia y la técnica para poder generar esa tabla de valores. No obstante, ya existen tablas de valores, por ejemplo, para tener referencia en la escuela de geología, en la escuela de ingeniería, que se pueden acercar mucho para temas como deslizamiento, la parte de sismos y otro tipo de amenazas. Pero es como para que ustedes tengan una idea que los valores no son inventados, sino que utilizan unos criterios que se llaman criterios de expertos, ¿verdad? Para poder asignar qué es alto, qué es bajo, qué es medio, ¿verdad? Es un mapa bastante interesante
Ese es el mapa del volcán Turrialba. Cualquiera que lo ve por primera vez diría que estaría el gran área metropolitana que está acá en amenaza. Sí, ¿no? ¿Verdad? Ahí tenés que reunir, ahora sí, a especialistas en el área de vulcanología para entender que el área que tiene los productos volcánicos que podrían generar daños importantes está en el área de mayor concentración de productos y que está en el área más cercana al cono volcánico o los conos volcánicos, porque son varios en esta área. Ese es un radio de aproximadamente 5 kilómetros. Y luego tenemos un radio de 10 kilómetros. Y luego aquí hay un área un poco oblonga, digamos, sí, un poco jalada, es como un polígono un poco más deforme, que corresponde a la lluvia ácida. Ese sí es un problema serio. Es interesante porque eso se obtuvo a través de información de campo, a partir de medir el pH, las variaciones en el pH cuando se tienen erupciones volcánicas, y generó este mapa que está acá. Esto sí es dañino porque afecta al ambiente, afecta al agua, porque afecta a todo lo que son fuentes de agua potable, todo lo que es la parte de adquisición del agua para consumo humano y lo que tiene que ver con el tema de producción agropecuaria. De hecho, cuando el volcán Turrialba ha tenido erupciones prolongadas por más de 6 meses, de forma en cierta medida continua, ha generado daños en la lluvia ácida. No en sí exactamente la pluma, pero la parte de la lluvia ácida es la que en esta área ha generado mayores problemas y ha generado pérdidas enormes a la parte agropecuaria, también daños a las personas por el tema de afectación al sistema respiratorio. Y es importante entonces que las áreas volcánicas tengan estimaciones de las áreas de impacto por lluvia ácida. Esa capa de información es necesaria obtenerla para tener un mejor criterio de impacto probable a las pérdidas de la producción, ¿verdad? Entonces ahí encontramos otros temas que habría que analizarlo. Tal vez en el foro en el foro de campo podríamos extendernos un poquito más, pero por el tiempo no va a dar chance para hablar de la experiencia de Turrialba, pero con mucho gusto podemos extendernos sobre esta experiencia que nos generó considerar ahora en adelante que las informaciones referidas al pH derivado a temas de lluvia ácida, es importante tenerlo como capa de información para poder. Entonces, no solamente es el tema del escenario de flujo de detritos o flujo de lahares, que también es muy importante porque mata, ¿verdad? Cuando no se conoce y se está en el camino, en el corredor de influencia, mata a la gente en forma inmediata, sino también lo que son el tema de la lluvia ácida, ¿verdad? Entre otros productos que son también importantes conocerlos, como son los flujos piroclásticos, ¿verdad? Que son parte de los productos volcánicos que debemos conocer y llevarlos a nivel comunitario. No quedarse con ese conocimiento, sino llevarlos a nivel comunitario, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Bueno, hay algunos elementos para determinar la amenaza, ¿verdad? Y las relaciones que hay en 4 pasos, los elementales para asociarlos al tema de vulnerabilidad. Entonces, 4 pasos tienen que ver fundamentales, que vemos que básicamente tienen que ver con, el número 1 tiene que ver con exposición, tiene que ver con los elementos que yo lo dije anteriormente, cuantificables, o los elementos tangibles que yo puedo cartografiar, que puedo identificar en el terreno y que puedo medir, ¿verdad? Generalmente se pueden construir bases de datos para poderlos relacionar, ¿verdad? Tengo que ver la distribución espacial de la población, tiene que ver con los grupos de edad, niños, adultos mayores, la forma de trabajo, en qué trabaja la población, indicadores de la calidad de vida, ¿verdad? Acceso a los servicios, el agua, el tema de la salud, en fin, todas esas variables se vuelven indicadores que me van a dar una idea de cómo está la característica de la población. Y el otro tema fundamentalísimo, es clave, la capacidad organizacional. Es un tema que no se puede dejar de lado. Es un tema que está relacionado cómo está la comunidad organizada, cuánta
cuántas organizaciones operan en un entorno específico de la comunidad, ¿verdad? Asociaciones de desarrollo, asadas, cooperativas, otras fuerzas vivas, ONGs, en fin, todo ese inventario que ya algunos sabemos que conocen esta materia, pero ese inventario no es solamente para el gobierno local ni para las instituciones en sí. Ese inventario debe ser apropiado y manejado por el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno debe apropiarse de esa información, ¿verdad? No debe quedar en la oficina, sino que debe trasladarse de alguna forma y capacitarse a la población para que lo entiendan. Ya hay esfuerzos importantes a nivel de asociaciones de desarrollo donde ya se manejan lo que son las capacidades organizacionales. No está ahí el tema, pero como indicador, sino también tiene que ver con el tema de liderazgos. Y vamos a enfocarlo a un tema que tiene que ver con liderazgos positivos y los liderazgos negativos, porque eso va a jugar elementos que van a definir la resiliencia. Si tenemos mucho liderazgo negativo, es posible que la resiliencia no se dé, ¿verdad? Hemos tenido, ¿eso dónde surge? Bueno, la experiencia nos dice que surge básicamente en comunidades altamente ya reprimidas socialmente en términos de la economía, como es el caso de los precarios, ¿verdad? Generalmente los liderazgos que ahí tenemos son bastante negativos por el nivel de vida que ellos ya tienen, y entonces ahí es difícil a veces generar resiliencia, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, en muchas comunidades, en muchos territorios de nuestro país tenemos precarios, y entonces desarrollar músculo en gestión comunitaria del riesgo cuesta mucho, porque el punto número 3 en el tema de capacidades organizacionales, el tema de capacidades organizacionales está muy debilitado. Prevalece más la condición del líder negativo, entonces no podemos. Entonces puedes llevar los mejores mapas de amenazas y al mejor experto de la comunidad para decirle que se va a desplomar, pero si tenés esa condición de liderazgo negativo, adiós. Sencillamente no va a funcionar nada. Así de sencillo. Y lo otro es un tema que está cada vez más presente, que es el tema de las capacidades de respuesta. Los gobiernos locales tenemos que hacer mucha empatía con los liderazgos locales para promover este tipo de autoprotección. Y la autoprotección no se queda en el gobierno local, la genera, sí, se habilita para resolverla, pero lo trabaja en conjunto con las comunidades vulnerables. Usted tiene que llevar la capacidad de respuesta a las comunidades específicas. Y eso significa, empieza por la organización, empieza por formar comités comunitarios de emergencias a través de estructuras básicas como son las juntas directivas y las brigadas de apoyo. Luego con ellos empezás a hacer el análisis de toda la parte de planificación y empezar a llevar la información para que ellos vayan comprendiendo el contexto de amenaza y el contexto de vulnerabilidad. Y hay otros temas relacionados con ese para poder decir que una comunidad va a adquirir las orientaciones para respuesta. ¿Para cuándo? Para cuando surja la crisis haya capacidad de responder autónomamente, que son temas muy difíciles y que todavía nos falta mucho camino por recorrer. No voy a caer en este tema, pero la ley es clarita, el artículo prácticamente número 2, donde le dice a la comunidad que se organice, en términos de la sociedad civil organizada, y le dice a los gobiernos locales, ustedes también tienen que cooperar a hacer la gestión del riesgo. Entonces ahí esa ley fue en el espíritu maravillosa porque rompe la ley vieja y empieza a trabajar sistémicamente y empieza a conectar actores. Es una ley multiactores y el artículo 2 es fundamental para comprender que es un tema de todos y no es exclusivamente de alguien, sino que realmente es un tema nacional en la cual cada vez se van convocando muchos actores. El 14H es prácticamente fuerte, en el cual la 84-88 establece que debemos manejar la condición de riesgo a través de información. La información va a ser fundamental, tiene que ver con el uso de la tierra y el ordenamiento territorial, de ahí que este curso haya sido interesantísimo en la propuesta porque está proponiendo el tema de ordenamiento territorial y como lo había planteado el profesor Faustino, en el tema de la regulación territorial, el control, el tema de la mitigación y en el tema del manejo de cuenca. Creo que eso lo aprendimos con el doctor en términos de entender que estas son unidades muy funcionales y que tienen que ver con todo lo que se desarrolla
en ese territorio. Y lo otro, la ley es clara, tenemos que promover planes reguladores con la variable de inclusión de la gestión del riesgo. Y vea que ahí está, hace la conexión, ese párrafo, porque ese fomenta la organización. Y esa organización está, obviamente, con todos los actores comunitarios que a veces están un poquito pasivos, ¿verdad? Porque los vemos allá fuera de la puerta de las instituciones, cuando es en la parte más con ellos, más de acompañamiento, más de seguimiento y más de trabajo conjunto. Esta es un material que estoy aportando ahí porque se dio un cambio en el 2020 en pleno COVID y se modificó la ley. No voy a entrar en el texto porque no alcanza el tiempo, pero sí voy a entrar en la gráfica, que es la siguiente. Básicamente, en la modificación de la ley 8438, prácticamente ahora las municipalidades deben presupuestar gestión del riesgo. Anualmente hay que crear un fondo municipal de gestión del riesgo. La ley es clarita, esa modificación lo establece, ese fondo va a ser fiscalizado, de hecho ya tiene que estar operando. Ojalá nos pudieran traer la información ahora en el campo, ahora que vamos a revisarlo, cuánto es el fondo que tiene cada gobierno local, en este caso Guatuso, Upala, los chiles y los otros gobiernos locales que están participando, y cómo lo van a operar en el 2022, ¿verdad? Porque ya está establecido por ley, ¿verdad? Y quien lo va a fiscalizar es la Contraloría General de la República. Quiere decir que el 2022 ya las municipalidades deben tener cierto capital financiero para atender, no la respuesta, la gestión integral del riesgo. Y la gestión integral del riesgo tiene tres componentes fundamentales: la prevención, los preparativos y la respuesta, ¿verdad? Entonces ahí ese es un cambio, ahí sí hay un cambio de paradigma, porque ahora el dinero municipal, el 3% del estado de superávit, debe ser utilizado para generar esas orientaciones a las comunidades, ¿verdad? Y obviamente al territorio del cantón, ¿verdad? Eso tiene que ver con el riesgo actual, el riesgo futuro, el riesgo aceptable, tiene que tomar el criterio de la información disponible sobre amenazas, sobre el escenario de vulnerabilidad, sobre el tema de las capacidades comunitarias, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay un mandato establecido donde prácticamente se operacionaliza el fondo. Esto tiene que ver un poco del concepto, donde esto tiene que estar anualmente establecido y se establece cómo entenderlo, ¿verdad? Cómo orientar ese uso de ese recurso disponible ahora a nivel de gobiernos locales, ¿verdad? Me gusta esta gráfica porque nos ayuda a entender muy bien. Aquí está claramente la parte roja, que es cuando detona, es cuando aparece. La parte donde se unen los círculos es donde ocurre, es lo que se llama el riesgo manifiesto. El riesgo manifiesto ocurre en un determinado tiempo y espacio específico y podría generar una crisis que nos conlleva a un desastre. Y un desastre tiene que ver con la pérdida de capacidades en un momento específico donde hay sufrimiento, donde tenemos que asistir humanitariamente para que la gente no siga sufriendo más, ¿verdad? Entonces, eso se abre una especie de ventana, desgraciadamente, y a eso se llama riesgo manifiesto o la ocurrencia del desastre, ¿verdad? Y entonces aquí está muy clarito, muy bien la división de la amenaza como proceso natural o todas sus combinaciones, ¿verdad? Naturales y sus relaciones con el tema de exposición, que tiene que ver con su relación física con la amenaza, la fragilidad, que tiene que ver con lo funcional, qué tan frágil, qué tan susceptible está a esa amenaza dependiendo de las características de ese elemento. Y la resiliencia tiene que ver con la capacidad para afrontarla. O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene una familia, un barrio entero, un distrito o un cantón? La resiliencia es la capacidad para poder confrontar esa crisis, ¿verdad? Entonces estamos hablando un poquito de autonomía, de gestión, tiene que ver un poco con ciertas capacidades instaladas, pero eso hay que ir creándolo, ¿verdad? Porque es el tema más difícil. La resiliencia es el tema ahorita de abordaje más difícil porque habrá que medirlo en el futuro para poder decir qué tan resiliente es una comunidad ahora con respecto a hace 5 años.
Bueno, yo lo taqué un poquito, la caracterización de la amenaza, pero aquí un poquito tiene que ver con las herramientas que se usan para cada amenaza, los elementos, los conceptos que se usan, ya sea estadística, periodo de retorno, la duración, la zonificación, son es como para una idea qué es, cómo se hace la caracterización de la amenaza, ¿verdad? ¿Qué significa realmente, verdad? Generalmente hay etapas para ir a ese escenario, ¿verdad? Partimos del inventario de amenazas, siempre es muy sencillo, es el primer paso, si estamos a nivel de cantón, a nivel de distrito o a nivel de cuenca, que es más un sistema natural. Luego pasamos al análisis de la amenaza, ya la amenaza ya se mide intensidad, duración, la frecuencia, la expresión espacial, ¿verdad? Eso se llama análisis y se utilizan técnicas y herramientas para poder analizarla. Luego pasamos al análisis de vulnerabilidad, ya me extendí un poquito sobre eso, ¿verdad? Caracterizarla, volverla en factores para comprenderla, también podríamos decir como olfatearla, ¿verdad? Dónde es menos vulnerable, dónde es más vulnerable, pero utilizando criterios para poder entender cómo trabaja esa vulnerabilidad en un contexto específico. Y finalmente, cuando tengo todas juntas, puedo construir los escenarios de riesgo. Entonces ahí sí, todos los escenarios son necesarios para poder construir el escenario de riesgos de desastre, ¿verdad? Aquí un proxy del volcán Arenal hecho por el Oxicorin, la CNE y la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, donde ya aquí no solamente es expresar el tema de los procesos volcánicos, sino también la regulación para definir cuáles son las áreas más críticas y dónde no se pueden hacer hoteles, por ejemplo. Entonces, cada color representa el sí o el no para hacerlo. Ya ahí estamos trabajando en el escenario de riesgo de desastre, porque se pasó no solo a ver la amenaza, sino el tema de construcción de hoteles y toda una serie de requerimientos. De hecho, hay una norma regulatoria aplicado para el Distrito de la Fortuna, para aplicarlo ahí. Eso es ya un decreto que se generó utilizando y vale la pena usarlo porque prácticamente es la conceptualización de un escenario de riesgo de desastre que ya tiene normativa y que tiene reglas del juego para definir qué se hace y qué no se hace. ¿Verdad? Finalmente, cuando estamos trabajando a nivel de ordenamiento de territorio, ¿cómo se come eso? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Verdad? Lo primero, número uno, es hacer regulación territorial. Generalmente hay dos variables que se usan. Uno son los IFAs, que ahorita están siendo reformulados. Eso va a cambiar. Las zonas de control especial que están establecidas por la Ley de Planificación Urbana, la ZCE. La zona de control especial es una zona que permite colocar las amenazas y las vulnerabilidades ahí. Y entonces yo podría delimitar la zona de control especial para definir qué construyo, qué no construyo y qué limito y qué dejo hacer. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos un plan regulador en Upala, es posible que la ciudad de Upala, el cuadrante central, tenga una ZCE, que es una zona de control especial, pero va a requerir criterios para poder desarrollar los límites, ¿verdad? Esa zona de control especial, de acuerdo a lo que sucedió con Otto y también un poco con Nate, va a permitir delimitar la zona de control especial que establece ciertos mecanismos de regulación aplicados ahora sí a la obra física, ¿verdad? Y otros mecanismos de actuación que tienen que ver con el tema del plan contingente. El plan contingente tiene que ver el nivel distrital, el nivel de comercios y el nivel de viviendas. Entonces el plan contingencial, lo contingente significa es qué actuación se hace cuando ocurra la crisis, en este caso la inundación, y cada uno tiene roles. La municipalidad tiene un rol, las instituciones tienen otro rol, el comercio tiene otro, el sector privado y las comunidades también tienen sus roles. El plan contingente no es un documento estrictamente escrito, guardado en una oficina, sino que se refiere a una serie de actuaciones que se hacen y que por lo general requieren herramientas como las simulaciones y los simulacros. O sea, cuando todos los actores convergen para ponerse de acuerdo, consensuar cómo van a actuar ante una crisis específica por inundaciones. Todo eso está fundamentado
en términos del marco legal, que es el artículo 25, todos previenen. El artículo 27, la presupuestación es necesaria, ahora nadie escapa a presupuestarse, menos los gobiernos locales. Y el artículo 45, que dice que el ejercicio presupuestario definitivamente debe ocurrir. Quien ahora lo fiscaliza es la Contraloría General de la República y posiblemente se vendrá una serie de aspectos relacionados con el ejercicio de ese presupuesto. ¿Ok? Creo que aquí tengo un video, ¿sí? Vamos a ver si se escuchan. No se preocupen. Está en inglés, pero es un inglés muy sencillo. Pero no quiero que se estresen porque el video es bastante intuitivo. Entonces, voy a colocarlo. Espero que se escuche. This is a city like any others. The city is not Escucho. across all sectors, including transportation, energy, agriculture, education, health, shelter, housing, and Ok. ¿Lo escucharon, sí? El audio estaba muy mal. No, bueno. No, Ok. no se escuchó, solo al Tranquilo. final, profe. Sí, gracias. No importa, por tiempo lo voy a colgar para que ustedes lo vean. Pero básicamente ese es del Banco Mundial y establece la necesidad de trabajar más fuerte con el tema de la resiliencia a partir de multisectores. Básicamente reducir la vulnerabilidad con el tema de la ingeniería, con el tema de aumentar la capacidad en términos de la organización y hacer las valoraciones respectivas para evitar mayores pérdidas. Lo voy a colgar en el aula virtual para que ustedes lo revisen, pero voy a avanzar porque tenemos todavía mucho material, ¿verdad? De nada sirve el conocimiento de las universidades y de la ciencia y la técnica si no se transfiere, sobre todo en el tema de la gestión del riesgo. De nada sirven las conferencias si las comunidades no saben cómo lidiar con las amenazas y cómo confrontarlas. Perfecto. Ahí está también el cambio de paradigma. La ley nuestra lo tiene y establece un llamado a que la sociedad civil organizada, estamos hablando de las comunidades, lo establezcan. Artículo 2, luego el artículo 10 le da la forma, el artículo 10 establece los comités comunitarios de emergencia, ¿verdad? Y entonces entramos al tema de la evaluación de la vulnerabilidad, donde vamos a determinar la exposición de la amenaza, la sensibilidad y la resiliencia de la comunidad. La resiliencia, recuerde que hablamos de la capacidad para confrontar, ¿verdad? Entonces, si vuelvo al tema de otro, tenemos que tener la capacidad de quienes fueron afectados no vuelvan a sufrirlo, porque en teoría deberíamos darle una nueva capacidad instalada
para que cuando vuelva a ocurrir, de acuerdo con lo que vimos en el video, porque el cambio climático va a incrementar, se va a intensificar los eventos extremos. De eso trata ese video. Entonces, la resiliencia ya no pasa a ser un sistema necesariamente de libro, un concepto de referencia, sino que es un concepto que debe ser aplicado, que tiene que ver con más crear capacidades, crear más fuerza en términos de que las comunidades tengan herramientas para la autoprotección. Y nosotros no estamos hablando de las comunidades en términos de los adultos, estamos hablando de comunidad de un sistema sostenido. Estamos hablando desde la niñez, la parte de los jóvenes, la parte de los adultos y los adultos mayores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que doblar el mito que solamente tenemos que ver eso dentro de la parte de los adultos. No es así. La resiliencia es un concepto sostenible, ¿verdad? Pero todavía tenemos dificultades para medirlo, ¿verdad? Ya está claro, esto siempre tengo que ir remarcando porque tenemos la vulnerabilidad asociada a los elementos que podemos medir, que son tangibles, ¿verdad? La infraestructura, carreteras, puentes, la carretera como red, ¿verdad? Todos sus elementos conectados y eso tiene que estar inventariado y ojalá medido en términos de su fragilidad. Las instalaciones médicas, los albergues, todo lo que es la parte de seguridad pública, los servicios vitales, obviamente, como el agua potable, la red de alcantarillado, las telecomunicaciones, la internet, etcétera. Eso tiene que estar previamente diagnosticado, no durante la emergencia. Durante la emergencia no sirve ir a levantar inventarios, ¿verdad? Porque ya llegamos tarde. Eso tiene que estar prediagnosticado para que luego nos sirva la toma de decisiones en cuáles niveles. Nivel 1, comunitario. Nivel 2, municipalidades. Nivel 3, institucional. Ahí entran los comités municipales de emergencia. Y finalmente, el nivel central, que son las instituciones para que logran mover recursos financieros, recursos humanos y recursos tecnológicos cuando el área está afectada. Pero el primer nivel siempre va a ser el comunitario y es el que tiene que estar mayormente fortalecido porque los eventos extremos no nos van a dar tiempo. No nos van a dar tiempo. Y alguien dirá, pero ¿se puede hacer eso de las instituciones? No, la experiencia ha demostrado, tanto en Japón como en Estados Unidos, que han sufrido embates fuertes. Caso Japón, con el terremoto del 2012 que generó un gran tsunami y tuvieron pérdidas importantes con el tema de Fukushima, y después anteriormente Estados Unidos con Katrina, ¿verdad? Que les dejó lecciones aprendidas enormes, porque hubo comunidades en varios estados que no estaban preparadas, realmente no estaban preparadas, ¿verdad? Hasta que llegó el ejército y llegó a atender, pero llegó muy tarde. Tuvimos muchos muertos en esos eventos, ¿verdad? Entonces ahora se trabaja mucho el tema de generar capacidades a nivel local, pero no es entrenar solamente al líder, sino a todos los grupos de apoyo, pero con información técnica y ojalá información científica. Ese es un mapa interesante. Ese es un mapa mixto hecho entre técnicos y comunidades. Esto es en la comunidad de Acosta, en la comunidad de La Ortiga. Es un deslizamiento grande, bastante grande. Ahí interesaba llegar al mapa de escenario de riesgo. El escenario de riesgo va a ser la amenaza más la vulnerabilidad. Entonces, las partes técnicas lograron establecer el escenario de riesgo utilizando la encuesta, ¿verdad? La entrevista de campo y también los grupos focales. A veces en inglés en la metodología se va a encontrar los focus group, ¿verdad? Es una metodología que se usa constantemente, pero en español realmente son grupos focales, grupos de interés con los que se conversa por medio de algunas técnicas para extraer la información anecdótica, el saber, la experiencia que tienen cada esas personas en cada evento que han padecido, ¿verdad? Y luego se documenta y se lleva a una especie de georreferenciación para obtener este tipo de mapas, ¿verdad? Entonces ahí se llegó a establecer que la vulnerabilidad muy alta está en el área central acá de esa zona, en el color rojo, y ahí cuando yo tengo este mapa, entonces quiere decir que la población que debe ser entrenada primeramente es la del sector rojo, ¿verdad? Es la que está en el sector rojo junto con la del sector naranja, alta y muy alta. Ese grupo, ese es el primer grupo de intervención
que si yo estoy en el nivel municipal, yo debo trabajar con ellos muy cercamente para que ahí exista una capacidad instalada, generalmente organizacional, el primer paso, y luego todas las herramientas para que ellos puedan autoadministrar generalmente la amenaza en términos de la vigilancia. La vigilancia va a desembocar en un sistema de alerta temprana. El nombre correcto realmente es Sistema de Vigilancia de Amenazas, SIVAS, ¿verdad? El SAT es un concepto que se ha venido arrastrando desde hace rato, pero realmente nuestra nomenclatura es Sistema de Vigilancia de Amenazas. Es más natural para la población, lo comprende más rápido. Y ellos tienen que, en cierta medida, cooperar en esa vigilancia. Entonces, la MUNI y la comunidad juntas perfectamente pueden lograr un sistema de vigilancia, ¿verdad? Este mapa me gusta en lo personal porque fue hecho coparticipativamente, es un tema de coactores y entonces juega un papel predominante porque la comunidad se lo apropia, ¿verdad? Porque hay mapas demasiado técnicos. Entonces, la comunidad cuando ya los ves se asusta un poco, ya no le gusta. Pero este fue genial por eso, ¿verdad? Porque está convenido, consensuado con los actores locales y sobre todo con los actores vulnerables, o sea, los que están en la parte más crítica del deslizamiento. Ahí está el tema que yo les hablaba. Vamos a tener dos variables prácticas que van a intervenir en el plan regulado cantonal, que son, o sea, se materializa el tema de la regulación de la amenaza a través del IFA, que logra medir, el IFA es el índice de fragilidad ambiental, que logra a través de mapas establecer dónde está la amenaza en diferentes segmentos, ¿verdad? Geológica, el tema de la parte geomorfológica, el parte de lo que es suelos, en fin, toda una serie de criterios que van a utilizarse para pesar en dónde están las partes más críticas. Y la zona de control especial es un mecanismo legal que me permite zonificar. Y eso lo hemos visto más atrás como una herramienta, y la zonificación utiliza criterios para poder establecer qué zona voy a establecer como control especial. Control especial significa que lleva ciertos parámetros regulatorios de control donde se pueden hacer algunas cosas sí y otras no, definitivamente. Y con eso me permite a mí generar robustez en la prevención, porque posiblemente puedo cambiar el uso de la tierra u orientarlo para que en el futuro no tenga pérdidas, ¿verdad? Ahí hay una serie de cómo se puede hacer eso a través de una serie de estudios. Ahí están los comunes, que son los más frecuentes para construir el IFA y el ZCE, ¿verdad? No voy a entrar a tiempo. Quedan como aproximadamente como unos 15 minutos. Voy a tomar un poquito de agua, que se me secó la garganta. Entonces, un momentito. No, tranquilo. Y con perol, estoy tomando un perol aquí, perolito muy tico. Así que, don Melvin me levantó la mano, adelante, por favor. Adelante, no lo escucho. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Se escucha, pero él no. Melvin, don Melvin. Aló. Don Melvin, tiene la mano levantada. Puede intervenir. Se escucha, tengo el micrófono. Bueno, Sí, don Douglas, usted sí se escucha. sí, le estoy dando, es que don Melvin, de ayuda en acción está pidiendo la mano levantada. Le estoy dando el espacio, pero creo que tiene problemas de comunicarse. Ok, voy a esperar a que él solucione el problema y continúo. ¿Me escuchan todos, sí? Sí, señor. Profe, ahí se escucha. Ok, sí, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Listo, vamos de nuevo entonces.
Hola, ¿me Bueno, escuchan? sí, adelante, don Melvin. Sí, perdón, Douglas, pasa que tuve un problema ahí con la computadora, no sé qué me pasó. Sí, Sí, señor, no, adelante. quería robarte 2 minutos nada más para mientras te tomas el agua, Adelante, si podías adelante. regresar si podías regresar a la lámina de los mapas, por favor. Ahí, Correcto, ahí al mapa. sí, señor. Sí, ok. Un poco bueno, quería aportar algo ahí. Esto de la relación de los mapas, si ustedes se fijan, son áreas que están definidas dentro de una comunidad o de un territorio. Y es un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer énfasis a través de este curso, y es de que como en una comunidad o en un cantón se van definiendo áreas de afectación en los diferentes niveles por el nivel de riesgo que puedan tener, donde se vincula la amenaza con las vulnerabilidades. En ese sentido, ¿qué quiero apuntar con esto? Cuando hablamos de áreas afectadas por X o Y amenaza, significa que son áreas de un territorio que son existentes, que tienen un comportamiento y que de alguna manera se tienen que manejar, en el sentido de que si tenemos áreas de inundación, áreas de deslizamiento, áreas por afectación por eventos volcánicos, ¿en qué medida tenemos que manejar, dependiendo de esa amenaza, regular, manejar y de qué manera podemos potenciar esas áreas afectadas, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos lleva y nos vincula o nos hace vincular también como un medio de lo que es el ordenamiento territorial con la parte de la gestión de riesgo, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, no lo estamos viendo separado. La idea es esa, precisamente, de cómo todas estas áreas que están siendo afectadas o pueden ser afectadas de alguna forma u otra, o sea, por diferentes tipos de amenazas, es importante tomarlas en cuenta para el desarrollo y, digamos, para la planificación de un territorio. Entonces, eso pues quería un poco apuntar, ¿no? Perfecto. Perfecto. Melvin, muchas gracias por las observaciones. Acuérdeme en el campo retomar este caso. Muy bien lo señaló don Melvin. Quisiera hablarles luego porque los actores comunitarios van a jugar un rol fundamental. Depende de la manera en que yo me acerque a ellos y la forma en que yo haga los procesos de sensibilización y de legitimación de los líderes, va a ser fundamental para sostener el área de regulación. Esta área, me recordó Melvin, me refrescó, porque esta área, aunque se empezó muy bien con el tema del mapa consensuado y que permitió llegar a esta zonificación, en este momento tiene problemas porque los pobladores, sobre todo en la situación de desarrollo, ve la zonificación como algo negativo. De hecho, puso un recurso de amparo donde pide que la zonificación se levante, ¿verdad? No obstante, es un poco difícil porque el reglamento está activo. Ellos establecen que la zonificación le genera problemas en términos de su desarrollo para el término de los permisos de construcción. Pero es un tema que ahorita no voy a tocar acá, tal vez en campo podemos verlo, porque la zonificación ahorita tiene un recurso de amparo. Es una posibilidad que el Estado costarricense tiene cuando usted no está de acuerdo con algo, y entonces si reúne los elementos suficientes, puedes poner un recurso de amparo porque no lo permiten. Bueno, es parte también de la holgura que tiene la democracia en un Estado, ¿verdad? Entonces, por ahí, pero no voy a entrar en detalles porque a veces contraviene un poquito la ciencia y la técnica, entonces, pero es importante decirlo que a veces no todas las zonificaciones son exitosas y eso es importante conocerlo, ¿verdad? Lo mismo nos va a pasar con los planes reguladores cantonales, pero eso va a depender un poco de elementos que tienen que ver con la forma que tiene que ver con la sensibilidad, con la forma en que usted legitima a los líderes, la forma con que usted trabaja horizontalmente con ellos y con otros elementos fundamentales para hacer ese ejercicio. Más bien, gracias a don Melvin, porque me recordó de esos temas y esa experiencia de Acosta que luego podríamos retomar en el campo. Esto lo que hace es un poquito por dónde le entro yo, ¿verdad? ¿Cómo entro a trabajar
este tema de la gestión del riesgo a un nivel de gobierno local? Bueno, están los estudios científico-técnicos, siempre van a provenir de instituciones, por lo general. Y si las municipalidades tocan puertas, posiblemente les van a proveer esa información. La CNE provee esa información a ciertos niveles y generalmente posibilita esa a través de los comités asesores técnicos, que no lo hablé en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo porque no quise profundizar mucho ahí. Los CAT son, por ejemplo, el Oxicori, la Red Sismológica Nacional, el CINAMOD ahora que tiene que ver con tsunamis, donde producen información científico-técnica y generalmente la podemos llevar al gobierno local para que la utilice en la regulación territorial, ¿verdad? La CNE hace esa función. Pero el gobierno local puede trabajar en campañas de sensibilización, en campañas de promoción, todo lo que es divulgación, de poner a la población informada del tema, por ejemplo, el estado del tiempo, de la forma de advertir sobre sucesos que se están desarrollando en la región y que podrían llegar a nuestro cantón e impactarnos, ¿verdad? Y el otro tema que va a ser fundamental, hay dos. Uno, el plan operativo que desarrolla el CME, que es resorte conjunto entre el Comité Municipal de Emergencias y la municipalidad. El plan operativo es el de actuación. Y el plan contingente es un plan previo que sopesa la amenaza y la vulnerabilidad. El plan contingente se hace según tipo de amenaza y también establece reglas de actuación, pero es un poco previo al plan operativo, ¿verdad? El plan de contingencia trabaja más con el tema de preparativos. Y que aquí me acerca un tema que está en el curso, que son los preparativos. Los preparativos son los elementos que predisponen lo que yo contingencialmente puse. ¿Qué significa? Por ejemplo, la bodega de recursos para atender la crisis. Cuando hablamos de bodega, estamos hablando, por ejemplo, de suministros básicos, por ejemplo, como los equipos de emergencia eléctrica, ¿verdad? Lo que son equipos para suplir emergencia, electricidad momentánea, todo lo que son el avituallamiento para albergues, ¿verdad? Equipos que tienen que ver con ciertos recursos de apoyos, por ejemplo, podría ser palas, picos, carretillos, generalmente se conocen como bodegas de primera respuesta, plástico reforzado, es un stock que no se compra durante emergencia, sino que está antes. Por eso se llaman preparativos. Esos niveles están a nivel municipal y a otra cosa se le está enseñando a las comunidades que deben de tener un stock de elementos para responder a una crisis. Son elementos de preparación. Entonces, uno de estos generalmente se canaliza a través de los albergues. Los albergues no se preparan durante el albergue, durante la emergencia, sino que se hacen antes, ¿verdad? Lo suficientemente antes para poder abrirlos con la suficiente capacidad en el momento que se requieran. Eso es lo que llamamos preparativos. Los preparativos es un campo muy grande y también requieren entrenamientos porque tiene que ver mucho con la logística y los recursos que están disponibles o que podríamos disponer de ellos. Bueno, voy a ir un poquito más adelante. Son las 8. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidos, pero los podemos acercar porque ustedes van a hacerlo en el campo también. Estos son indicadores. Al lado izquierdo, en color verde, tiene los indicadores de vulnerabilidad. Generalmente utilizan una matriz, se llama matriz de peso, son números. Había dicho que generalmente se utilizan a través de tablas consensuadas. Consensuadas significa que yo tengo que consultar a la gente, posiblemente técnicos, gente que conoce, gente que sabe, que tiene una idea de cómo utilizar los factores, pero aquí se ve muy claramente los temas de cómo aplicar el índice de densidad de población. La cantidad de infraestructura es otro índice, la cantidad de industrias, ahí podemos agregar industrias peligrosas, podemos todavía caracterizarlo, ¿verdad? Son elementos que tienen un rango de peso y de los cuales vamos a ponerlos a trabajar en el área donde se encuentran. Y el otro, el tema de amenaza. Vea que aquí está en la forma en que podríamos medirlos, utilizando siempre un criterio del elemento que se va a evaluar, ¿verdad? Puede ser el barrio,
puede ser el salón comunal, puede ser el puente, puede ser la carretera, y entonces le agrego un peso con respecto a la amenaza. Generalmente ese se llama peso normalizado, quiere decir que va de 0 a 1, ¿verdad? En este caso está de 0.1 y ya existen las tablas para poder generar lo siguiente, ¿verdad? Se llama el cálculo del riesgo basado en esas tablas. Entonces yo puedo generar una convergencia de esos valores cuando voy al terreno, encuentro los factores de vulnerabilidad que están medidos en los indicadores y la amenaza, ¿verdad? Vamos a poner la amenaza como la extensión de la inundación, la altura de inundación, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una altura en un área como en una cuenca determinada como el río Zapote, en un sector determinado como la ciudad de Upala, donde puedo encontrarme que la altura llegó a 50 centímetros. Entonces yo puedo poner eso como un valor específico, ¿verdad? De recurrencia o de probabilidad de ocurrencia nuevamente. Entonces voy a calcular que esa probabilidad se va a volver a presentar en el futuro, en los próximos 5 o 10 años, por ejemplo, y va a llegar a los 50 centímetros. Entonces escojo aquí el valor necesario para eso, lo pondero, le digo, bueno, vamos a asignar una vulnerabilidad para las estimaciones de 50 centímetros de moderado, ¿verdad? Entonces ese tiene un valor de 0.5. Estoy dando un ejemplo para que ustedes se den cuenta de cómo puedo llegar yo a estimar el riesgo utilizando criterios de carácter cualitativo, cuantitativo, ¿verdad? Generalmente se estilan ese tipo de mapas para poderlos aproximar. Y con esta paso ya a una sesión un poquito más refrescante porque tiene que ver con casos reales. Esto es en la zona de Mora, del cantón de Mora, donde un deslizamiento activo producto de lluvias intensas. Entonces se activó y aquí vemos que se generó y encontraron varios factores de vulnerabilidad y uno de esos es los factores de uso de la tierra, en este caso en un área totalmente deforestada que dejó prácticamente en erosión activa, formando una cárcava, o sea, una cicatriz, y donde generaron desplazamientos y agrietamientos que por lluvias intensas disparó ese deslizamiento. El deslizamiento está más o menos, la población está ahí a más o menos unos 5 kilómetros aguas abajo, y la población tuvo que ser sacada. ¿Con base a qué criterio? La ley forestal que establecía los retiros. Fue muy triste porque era gente que tenía 15, 20 años de vivir. Y hubo que aplicar el criterio de calificación del riesgo para poder sacarlos. Es triste porque era gente que ya tenía viviendas y entonces hubo que sacarlos de la noche a la mañana porque se estableció la categoría de peligro inminente. El geólogo estableció que había posibilidad de incidencia del deslizamiento en un periodo de determinado tiempo. Se llama peligro inminente. Y entonces el peligro inminente genera una condición de utilizar al máximo la ley para proteger la vida. Entonces no la vivienda no interesa en ese momento, sino la vida. El principio mayor es la vida y entonces se estilan. Entonces ahí se hace un equipo de trabajo conjunto entre abogados y entre especialistas técnicos para determinar la aplicación del criterio de demolición de infraestructura, que sí lo tiene la ley, pero eso se hace a través de peligro inminente y tienes que tener criterio avalado para poder aplicarlo, ¿verdad? Esto es en Orosi y ahí es interesante porque es riesgo manifiesto, donde tenemos un flujo de detritos, donde tenemos prácticamente suelo altamente meteorizado trabajando sobre una cuenca. Este es el área de cuenca, esta es la divisoria de agua, aquí se ve donde va el mouse, prácticamente se ve la divisoria, es una microcuenca, pero arriba tenemos un deslizamiento que fue disparado, aquí tenemos uso de la tierra contradictorio, son cultivos de café en pendientes que superan más de los 45 grados. Tenemos una cuestión que se llama capacidad de uso. La capacidad de uso ahí está en conflicto. ¿Qué significa? Que no es para café, sino que era para zona forestal. Entonces, pero aquí tenemos otros problemas agravantes porque el municipio iba a hacer un desarrollo habitacional. Eso no pudo hacerse porque la amenaza está activa y aquí se perdió el dinero, se prohibió el desarrollo de la infraestructura y aquí ven, aquí donde tengo el mouse, hubo 6 muertos.
no había sistema de alerta temprana, la comunidad no tenía comité de emergencias, no había líderes, desconocían la amenaza, tuvimos un episodio de lluvias intensas con lluvias por arriba de 160 milímetros concentrados en menos de 24 horas, eso lo vamos a ver en el campo. Pásame el pluviómetro, por favor. Entonces, muchas gracias. Entonces, no sé si logran verlo. Este es un pluviómetro. Este es un pluviómetro manual. Tiene una escala, en este caso, de 150 milímetros. 150 milímetros en una hora en este sector es mucha lluvia. Es una lluvia acumulada, intensa, con capacidad de disparar deslizamientos. Entonces, aquí tuvimos los muertos. Si ellos hubieran tenido un sistema de vigilancia de amenazas, un sistema de alerta temprana, otra hubiera sido la historia. Esto es en el río Reventado, es un flujo diferente, es un lajar, material volcánico, y eso es en la zona de la ciudad de Cartago, en el sitio conocido como Taras, ¿verdad? Eso es en la actualidad. El área donde ocurrió el lajar está acá, y en la actualidad está toda esta parte lleno de viviendas. El lajar pasó por acá, donde están viviendas acá. Está actualmente, esta es un área que empezó como precarios, está totalmente consolidados. El dato que tenemos son 6.200 personas acá. Si el Erazú vuelve a hacer erupción, no sé qué va a pasar porque no tenemos comités organizados acá. Hemos tenido dificultades, se ha intentado, pero vuelvo al liderazgo negativo. Y fallamos en 3 intentos en organizar la comunidad. En este momento no hay comités comunitarios, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos el Irazú otra vez activo, válgame Dios, no sé cómo advertir a la gente ahí, porque los lajares trabajan muy rápido. Y esa cuenca, aunque de ese punto al Irazú son 16 kilómetros, el lajar baja muy rápido por la cantidad del material y el volumen que tiene la capacidad del volcán de generar. Actualmente esta área está consolidada y tenemos problemas desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Esto es Turrialba, en la cuenca del río Turrialba. Y aquí tenemos el problema de cada vez más la presión urbana acercándose a áreas que por ley deben de tener el retiro, en este caso de 15 metros para ese sector. El río Colorado en Turrialba, donde prácticamente se ha estrangulado el cauce hidráulico. La parte donde ya el año pasado tuvimos eventos extremos, toda esta área fue afectada. Obviamente aquí no tienes que ser analista para interpretar que el área va a tener episodios recurrentes de inundaciones urbanas intensivas. Quiere decir que lo que ocurrió el año pasado va a volverse a repetir. Entonces aquí habría que trabajar fuertemente con la comunidad organizada porque sacarlos de ahí cuesta un montón de dinero. Entonces ahí tenemos una limitación financiera, una incapacidad material porque no podemos generar derribo porque son un montón de familias. Entonces ahí tenemos que buscar otras alternativas para poder resolver ese problema en la cuenca del río Colorado. Aquí, este es interesante porque lo descubrimos en campo. Ahí es donde tenemos que trabajar más el trabajo en terreno. Y prácticamente esto es la quebrada Gamboa. Aquí tenemos un problema de uso de la tierra en un pendiente mayor a 36 grados, donde no está permitido por la ley de planificación urbana. Y luego estas son propiedades, esta es la tercera planta, ¿verdad? Y aquí es un deslizamiento activo. Este es ahorita se me olvida el barrio, el nombre, creo que se llama La Margot, si no bien me acuerdo. Y aquí el problema que hay, que en Gamboa, es que ven esta cancha de básquetbol. Acá, estas viviendas también cementaron la quebrada. La quebrada pasa debajo de ellos, pero la quebrada es muy potente cuando tenemos lluvias intensas. La quebrada fue tomada, o sea, geomorfológicamente se llama el Talwet. El Talwet es el cauce más bajo, o sea, el cauce no se ve porque está cementado. Entonces, cuando tenemos lluvias intensas, el agua empieza a salir
por algunos sectores de alcantarillado que está acá, y el alcantarillado que hicieron no tiene capacidad hidráulica y entonces tenemos problemas de inundaciones y hay que sacar rápidamente la gente a albergues. Actualmente se está trabajando un proyecto para mejorar la capacidad hidráulica acá, pero realmente lo que quiere decir es que esto no se debió haber trabajado ahí. O sea, no debió hacerse ahí, debió haberse otra cosa. Mejor lo hubiéramos dejado como zona de regeneración natural, posiblemente agregando oxígeno, ¿verdad? Es mucho mejor, o un parque natural, aprovechando las capacidades que tienen estas zonas como tema escénico, o tema también de ecoturístico u otro tipo de uso ligado también a la naturaleza, ¿verdad? Esto es en San José. Otra vez el tema del acercamiento de las viviendas a la margen. O sea, no tienes que ser experto acá para saber que tenés socavación lateral y ese es el río María Aguilar, ¿verdad? Entonces los problemas ahí son recurrentes, son constantemente recurrentes. Entonces hay que usar lo que se llama primer impacto, que es un dinero que se usa constantemente, pero es un ciclo vicioso, porque es botar el dinero, ¿verdad? Prácticamente botar el dinero porque se atienden por primer impacto, llega un tractor, se hace un recado y tenemos problemas. Esto es en San José también, en uno de los sectores donde a veces los drenajes por el tema de desagües tenemos que aumentan la inestabilidad de los bordes del cauce y generan inestabilidad de laderas. Aquí un bonito ejemplo, pero malo, perverso, ¿verdad? Es del libro, pero es malo porque tiene que ver con el tema que estamos estudiando. La amenaza y la vulnerabilidad trabajando juntos, ¿verdad? No tienes que ser experto para definir que esta área de acá tiene que ser intervenida de alguna forma. Tenemos que buscar la manera de cómo trabajar con esa comunidad porque el riesgo prácticamente está activo, ¿verdad? Entonces, esto es la parte priorizada que debe estar en el plan de trabajo anual con las comunidades y buscar la manera, la forma de intervención de cómo hacerlo, cómo intervenimos, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo, pero esas son las propuestas que ustedes luego van a hacer en el campo y que tenemos que aguzar el ojo ahora que vamos a repartirlos en el terreno para precisamente ver eso. Bueno, antes se trabajaba mucho el tema de reducir la amenaza. Los especialistas de eso fueron los gringos, generalmente de una escuela de ingeniería profesada por un profesor que se llama Gilbert White, que empezó trabajando el río Mississippi con obras de intervención, básicamente estudiándolo primero hidrológicamente y luego proponiendo medidas para desviar el cauce o apañarlo, atajarlo en algunos puntos. De ahí White generó toda una escuela de pensamiento para hacer intervención en ríos. Y después los japoneses con obras tipo SAO. Las SAO son grandes obras para detener la amenaza, o sea, frenarla, contenerla, ¿verdad? Entonces ellos hacían mucho tema de los muros, grandes muros, por ejemplo, mucho para el tema de los volcanes, apañar sobre todo las coladas de lava y aplicando ingeniería de gran fuerza, ¿verdad? Ingeniería de obra mayor, ¿verdad? Ingeniería pesada. También se utilizó en tsunamis para construir barreras grandes y detener las olas, pero le falló en el 2012. Eso cambió en la actualidad y ahora ellos están trabajando más con la gente. Entonces, están trabajando más con esquemas organizacionales, con esquemas de autoprotección, con esquemas de preparación, ¿verdad? Ellos sí tienen el tema de primera respuesta a nivel comunitario y tienen un programa de entrenamiento continuo a las comunidades, donde al mes publican cuáles cursos están abiertos y las comunidades se tienen que apuntar para entrenarse en diferentes temas, combate de incendios, enfrentar inundaciones, cómo preparar y administrar un albergue, cómo atender a la población adulta mayor, cómo atender a la población discapacitada, cómo evacuar, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que ellos están trabajando ahora más el enfoque de alejar más la vulnerabilidad, el círculo de la vulnerabilidad, para que el desastre no ocurra. Entonces, hay mucho esfuerzo en esa línea y para ello es el camino. Y todos los próximos años van a estar orientados en esa línea de trabajo.
¿verdad? Entonces, el primer eslabón, la comunidad organizada. Ustedes van a tener que hacer posiblemente un esquema de eso en su trabajo. Aquí les voy a dar una pista, no lo voy a trabajar por el tiempo, pero este es un árbol de problemas. Tenemos un déficit municipal comunitario en la prevención y la preparación de forma sostenida. No tenemos capacidad instalada en algunas comunidades. Tenemos poca claridad de cómo hacerlo. Tenemos ausencia de líderes y tenemos poca participación de las comunidades. Entonces, esa parte, ese problema núcleo está acá. Después vamos a verlo, pero no voy a entrar en eso porque ustedes tienen que hacer un árbol de problemas. Después le vamos a dar detalles de cómo hacerlo en lo que se viene, ¿verdad? Y viene el tema último y cierre, que tiene que ver con el sistema de alerta o el sistema de vigilancia. Aquí les vamos a dar unas pistas. Tiene que ver con la vigilancia de la amenaza. Número 1. Actualmente, los 18 sistemas que están activos en el país, por cuencas más que todo, están basados en los sistemas de vigilancia meteorológica que realiza el Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Y de ahí ellos generan una serie de mecanismos que por tiempo no vamos a estudiar, pero con gusto nos vamos a ver en el campo, sobre cómo avisar generalmente a las instituciones. Aunque llega a la población, a veces el lenguaje que se utiliza no es el adecuado. Pero finalmente a nosotros como encargados de promover la gestión del riesgo, entiéndase ustedes también, es cómo manejamos el concepto de la alerta, ¿verdad? En este caso el país tiene 4, la alerta verde, amarilla, la alerta naranja y la alerta roja. Las alertas significan hacer algo, no es solamente porque se da, sino significa hacer algo. La alerta verde significa informarse qué es lo que está sucediendo y activar la vigilancia periódica, inmediata y de forma continua, en un periodo que una vez se da. El otro tema es la alerta amarilla, involucra movilización de recursos. Cuando se pone la alerta amarilla es porque tenemos la seguridad de que el impacto es probable. Generalmente la certeza en la parte hidrometeorológica se ha mejorado mucho, o sea, se ha reducido la incertidumbre. La parte hidro es la que mejor se ha trabajado en advertencia. La amarilla, cuando la dispara la CNE, es porque hay que hacer y significa actuar. Significa actuar, significa entonces ver el plan de contingencia y activar los recursos. La alerta naranja ya significa movilización y concertación con los actores vulnerables, en ese caso las comunidades que van a ser impactadas, y significa ya una apertura completa de los sistemas de protección, entiéndase albergues y eventualmente evacuaciones preventivas. La roja ya involucra evacuación total de las áreas definidas como críticas, no hay duda, no hay vuelta de hoja con eso. Un área está en alerta roja y si sabemos que frecuentemente se impacta, es evacuación. No hay duda en eso. Que no lo hagan las personas es una cuestión para discutir en el terreno. Pero hemos tenido fallos en eso, ¿verdad? Voy a ir al gráfico porque finalmente lo que quiere decir es que las poblaciones en un verdadero sistema de alerta asumen rol. El sistema de vigilancia no es el pluviómetro, no es la estación meteorológica, es la población con la información adecuada para tomar las decisiones en el tiempo correcto. Por eso se llama sistema de alerta anticipada. Toma la decisión previa, no espera a que le hagan las cosas, sino que si tiene el entrenamiento, actúa. Entonces, la experiencia que hemos tenido en los sistemas de vigilancia es que eso se hace a través de redes de observación y redes comunitarias. Si eso no está listo, no hay sistemas. Puedes tener la mejor imagen de satélite y el mejor sensor, que si la comunidad no está organizada y no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, no funciona exacto. Así es sencillo. Puedes tener mejor umbral de caudal y el mejor umbral de lluvia, pero si el sistema de alerta no tiene la comunidad
organizada, no se puede llamar sistema de alerta temprana. Así de sencillo es eso. Las alertas, aquí ya lo dije, información, vigilar la amenaza de forma inmediata, estar en pendiente de la evolución. La amarilla, nos alistamos, activamos el plan contingente, debe existir a nivel municipal y a nivel comunitario. A nivel naranja, actuamos para contener el impacto. Y esa contención de impacto, usamos la activación de los preparativos, el albergue y los recursos para enfrentar la crisis. Y la roja significa la respuesta para evacuación crítica y proteger a la población. Evacuamos para proteger y tener 0 muertos. Esa es la idea. Si no, el sistema de vigilancia no funciona. Aquí algunos ejemplos. No me va a dar tiempo para hablar sobre eso. Son las alertas emitidas durante el huracán Otto. Y volvemos al tema, donde se emitieron las alertas rojas. Pero eso es un tema que vamos a discutir. Por la clase no nos va a dar tiempo, pero es un tema que tiene mucha tela que cortar. Temas de la praxis, ¿verdad? Bueno, la idea final es resolver brechas. Tenemos que acercar el componente de comunidad con la municipalidad. Significa organización, significa mejorar la calidad de la información de amenazas y las vulnerabilidades, significa construir sistemas de observación participativos, significa ordenamiento territorial, tal y como lo vimos en las clases anteriores, significa educación y formación de líderes constantes. Eso no es una tarea continua. Significa reforzar la capacidad local en gestión de reducción del riesgo de desastres, y es toda una línea, es una columna vertebral. Eso lo hemos trabajado en proyectos, son 6 ejes fundamentales que están para no perderse. Aquí no estamos inventando nada, sino que eso se vino a trabajar desde la experiencia de los sistemas de vigilancia y que se hacen de esa manera. Sin eso, no va a ser exitoso ningún sistema de alerta temprana. Voy a brincar esta porque es un poco cómo se hace. Trabajamos con los liderazgos activos, transformamos la información, no se queda en la U, no se queda en la oficina, se lleva a la comunidad, ¿verdad? Se trabaja con el conocimiento activo. Aquí la comunidad está aprendiendo a cómo hacer un pluviómetro. Aquí tenemos el concepto de redes activas. También se llama ciencia ciudadana, se usa mucho, ahora hay mucho texto, mucha materia documentada sobre eso, para que se empoderen, se apropien, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es donde la crisis y el desastre va a ocurrir y necesitamos que ellos conozcan muy bien cómo actuar y vea que aquí estamos mezclando grupos etarios diferentes, grupos de edad diferentes, porque precisamente eso no le pertenece a un grupo específico, ¿verdad? Entonces, las redes van a ser fundamentales. Es posible, hemos tenido la experiencia donde las comunidades nos superan en organización y en la capacidad. Estos son algunos ejemplos donde ellos registran la lluvia y ellos pueden perfectamente hasta aprender a sistematizar la información. Es increíble cómo aprenden y luego cómo la vierten, cómo la manejan y luego cómo nosotros podemos ayudarles a orientar ese proceso de conocimiento, ¿verdad? Siempre va a ser participativo, no es tan magistral como lo estamos haciendo acá ahora, requiere mezclarse, requiere horizontalizar el conocimiento, ¿verdad? Y extender, ¿verdad? Mezclarse con ellos para poder familiarizarse en esa línea de trabajo. De otra manera no es posible, ¿verdad? Aquí un ejemplo ya de un pluviómetro artesanal usando botellas recicladas en una comunidad en el sector de La Juelita que tiene áreas inundables y áreas de deslizamiento. Aquí la sistematización hecho precisamente por uno de los líderes que conoce y maneja Excel, y aquí está la lista de personas que documentan la lluvia, la forma en que se debe llevar el registro mensual, ¿verdad? Y otras cositas. Aquí está la tormenta Nate, y aquí está registrada, quedó registrada por ella, y en la comunidad es interesante porque registramos valores pico, interesantísimo, que luego vamos a ver con el pluviómetro, donde tenemos valores que superan
más de 200 milímetros acumulados, en este caso, en 48 horas. Es mucha lluvia, suficiente para mover un deslizamiento de bastante volumen de terreno, ¿verdad? Este es uno de los casos. Con esto voy a cerrar. Ese es Valladolid. En la actualidad, la CNE tiene un recurso de amparo hecho por la comunidad. Extensivamente perdieron muchas casas, aproximadamente 18 viviendas. Eso es triste para la historia porque se pudo haber advertido y están mezclados varios elementos, tanto el gobierno local, tanto los elementos del plan regulador y la falta de observación de la amenaza, también la falta de organización de la comunidad, porque llegamos tarde. En términos de tarde es que cuando ya se dio el deslizamiento. Y yo creo que aquí hay un video que logra tener una mejor imagen, pero quiero dejarlo para que reflexionemos de la importancia de precisamente auscultar el territorio con fines de regulación, control y organización comunitaria. Eso es finalmente la síntesis de esta clase. Yo voy a cerrar con el video para que ustedes lo observen. Aquí prácticamente estamos viendo la corona principal del deslizamiento, pero es una corona que tiene un proceso regresivo, o sea, el proceso regresivo es hacia atrás, el movimiento se da hacia atrás de la urbanización. Aquí abajo acá es el río Jorco, la importancia de la cuenca, conocer la cuenca y cómo trabaja. Trabaja sobre una geología sedimentaria, suelo altamente meteorizado, ya maduro, homogéneo en todo su perfil. Ahorita va a girar, es hecho desde un dron. Aquí estamos viendo la parte de la cuenca, aquí va el río, estamos viendo la parte un poquito frontal, pero ahora va a girar hacia la zona del deslizamiento. Que ya se puede ver el deslizamiento. El desnivel ahí son aproximadamente, con respecto al cauce, son aproximadamente 48 metros de altura con respecto al talwet, o sea, con el cauce, el nivel de cauce, el nivel de base local, y se puede ver aquí la capacidad de movimiento del terreno. Vea la parte de la urbanización comprometida, ¿verdad? Esto se detectó previo a través de agrietamiento en las casas, pero desgraciadamente vino un evento de lluvias intensas, precisamente antes del huracán Iota y la tormenta tropical Eta en el 2020, justo en COVID, y generó el asentamiento diferencial. Aquí vemos la caída. Y prácticamente esta caída tiene como 4 metros con respecto a la carretera. Aquí se cortó la carretera. Aquí tenemos un precursor culpable que tiene que ver con el alcantarillado que estaba mal canalizado, ¿verdad? Hay otros elementos también ahí de diseño, del manejo de aguas fluviales, que ya tienen que ver con factores antrópicos o antropogénicos, ¿verdad? Pero pueden verse la capacidad y la pérdida de todas las viviendas ahí. Triste, porque luego el proceso es bastante engorroso. Con esto damos por finalizada la clase, esperando que le haya sido de gran utilidad. Si alguien tuviera observaciones o comentarios, abrimos la línea para ello. Don Melvin, otra vez, tiene levantado la mano. ¿Aló?
¿Me escuchan? Adelante. Tiene un retorno. De poder que la gente de las comunidades de alguna forma u otra han tratado de determinar los umbrales o los puntos críticos para hacérselo más fácil a ellos. ¿Me escuchan, verdad? ¿Aló? Sí, señor, se le escucha perfectamente. Ah, ok, gracias. Sí, si ustedes se fijan, esto es un lignímetro hecho en el río Caño Ciego, precisamente la comunidad lleva el mismo nombre, Caño Ciego en los Chiles, y a través de todo este proceso de formación, de organización, de capacitación en la que hemos venido trabajando en las comunidades, como ahora, digamos, los comunitarios tienen definidos los diferentes tipos de alerta a través de este medio, que sería simplemente un poste sembrado a la orilla del río, y que ellos han determinado que a través de todo ese recuento histórico, como decía Douglas en toda la exposición, el reconocimiento de los diferentes eventos que han sucedido, han pasado en la comunidad y que les han provocado inundaciones, ellos han logrado definir, por ejemplo, cuando el río está a este nivel, si ustedes lo vean, donde tengo el cursor, para ellos es como definir la alerta verde, que es mantenerse en el monitoreo y en la información para en algún momento determinado poder alertar a la población. Luego ellos han definido en este punto amarillo como la alerta amarilla, donde realmente ellos piensan ya que el río va creciendo y que de alguna u otra forma hay que comenzarse a preparar, y posteriormente este punto, que sería el punto de alerta naranja, que sería, como ya se comentaba, la movilización de la población para, digamos, evitar la mayor pérdida de vidas humanas, y luego este punto máximo, que sería el punto donde ya se estaría estableciendo la alerta roja. Entonces, estos son medios o mecanismos que la población misma ha venido creando, partiendo de sus capacidades y de sus recursos, ya, y que les ha despertado la creatividad para trabajar en función de poder establecer estos sistemas de alerta temprana. Si ustedes se fijan, para mí es un gran ejemplo, un ejemplo de ese deseo, como decía Douglas, de la voluntad de las personas, de las comunidades, de tener esos mecanismos con sus propios recursos, ¿no? ¿De qué me sirve a mí llevar un sensor con rayos láser y si luego no me va a servir? Pero la creatividad, digamos, y la voluntad de las personas les permite a ellos establecer estos mecanismos, ¿no? O estos medios, estos instrumentos, estas herramientas a fin de esto. Entonces, si ustedes pueden ver, que es lo que yo quería compartir, cómo este lignímetro comunitario está establecido en el río y que ellos ya tienen establecido todos esos mecanismos, dependiendo de lo que ellos han definido como sus alertas en la comunidad, para movilizar a la población en un determinado momento en que se pueda provocar, digamos, una inundación. De igual forma, se les ha ido datando de alguna manera de todos estos medios, de cómo monitorear las crecidas de los ríos y la cantidad de lluvia que pueda caer y que pueda afectar de una u otra forma su comunidad, donde llevan ellos, como decía Douglas, un registro, una bitácora de toda la información del momento de un evento que pueda suceder, de cómo va creciendo el comportamiento de la crecida o de la cabeza de agua, como le llaman, y que ellos van a ir van registrando el comportamiento del río. Igualmente con las lluvias, pasa lo mismo, igual. O sea, un registro de cuánta cantidad de lluvia está cayendo en milímetros utilizando pluviómetros caseros, ¿no? En esa medida, pluviómetros caseros que se han venido construyendo con ellos, pero que lo importante es que a ellos les ha servido manejar o mantener ese nivel de información de cómo utilizar esa herramienta para determinar en qué momento, en cuánto tiempo, cuánta cantidad de milímetros de lluvia cae, que les pueda generar una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces, eso pues quería así rápidamente compartir para no quitar mucho tiempo. Y también, por ejemplo, en esta foto ustedes ven un comunitario, que este es de la comunidad de la Unión en los Chiles, donde ellos han establecido una simple regla en un cerco, ya donde han ubicado sus puntos críticos y que de esa manera también establecer, digamos, sus alertas, ¿no? Entonces, pues quería compartir eso porque creo que es importante saber de que hay comunidades que sí ya manejan de una u otra forma un sistema de alerta temprana con sus capacidades y con sus recursos. Gracias. Bueno, jóvenes, después de esta extraordinaria exposición del compañero Douglas Salgado,
sobre estos detalles administrativos y operativos con respecto a las alertas tempranas que corresponde al tema de la unidad 3 que hoy desarrollamos. Vamos a dar digamos, por cerrada esta exposición y pueden consultar material complementario o el mismo material en el aula virtual